De oración. Leamos Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, y allí vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Por qué? Porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Oremos. Señor, qué linda palabra. Al leer esta mañana de nuevo este texto, yo te pedía que me dieras ese corazón de pastor que tenían Pablo, Silvano y Timoteo, para ver lo que tú estás haciendo, para ver tu Evangelio encarnarse en vidas de hombres y mujeres, para ver el impacto del ejemplo, el poder de aquellos que en su discipulado imitan a otros seguidores de Jesús y ellos mismos se vuelven ejemplo. La transformación social que viene por el ejemplo. Ayúdanos, bendito Dios, a capturar esta belleza de palabra tan animadora, pero también a recibirla con este desafío de la gracia de Dios, que tú ves toda nuestra vida y que nos estás haciendo prototipos del reino de Dios, que con nuestro ejemplo en situaciones cotidianas estamos haciendo una proclamación del Evangelio tan extraordinaria que llega al punto de hacer innecesaria la predicación de hombres tan doctos, tan conocedores como San Pablo, como Silvano y Timoteo, que encontraban que el ejemplo de esta iglesia era arrollador. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a entender esto con el poder y la convicción que aquí mismo se testifica,
del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si a usted le dijeran que usted es un ejemplo en algo, ¿qué le dirían que usted es un ejemplo? ¿Qué le dirían que usted es un ejemplo? Yo sé que hay ejemplos de muchas cosas en la cotidianidad. ¿De qué es usted un ejemplo? Y la palabra del Señor quiere convertir esta mañana a esta comunidad y a cada uno de nosotros en un ejemplo. Y quiero comenzar mirando la belleza de esta escritura en torno al poder que tiene la afirmación, eso de señalar a una persona en lo que es ejemplo. San Pablo comienza con este corazón pastoral diciendo que siempre le da gracias a Dios por estos creyentes, que los recuerda constantemente porque han llegado a ser un ejemplo. Miren qué ejemplo tan extraordinario el que nos da nuestro texto de hoy. Dice en el verso número 9 que el mensaje se proclamó a través del ejemplo de estos creyentes. A tal punto, dice la segunda parte del verso 8, que se ha divulgado su fe en Dios de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Quiero llamar la atención a usted de esto. ¿Cómo es posible que San Pablo llegaba a un pueblito y le iba a ir a compartir a los que logró contactar, quizás en el mercado, vendiendo sus tiendas, porque él hacía tiendas, y allí hacía muchos contactos, o allí en la sinagoga, o en los lugares de oración, y la gente le decía, ¿de qué nos quiere hablar usted, Pablo? No, de Jesús. No se preocupe, ¿qué quieren que le expliquemos? Miren, pues yo les quiero contar que Jesús cumplió todas las profecías, que él tuvo que sufrir y ser resucitado. No, pues eso ya lo sabemos, Pablo. No, pero también quiero decirles que él nos libra de la ira justa y santa de Dios. Pues claro, eso ya, dígame, ¿qué más quiere que le explique, Pablo? Entonces Pablo finalmente les decía, con curiosidad, ¿y ustedes cómo llegaron a entender todo esto? Y entonces decían, hay una señora con la que yo comercio de Tesalónica, que vende pieles, también telas, y esa señora vive de tal manera que nos impactó tanto su vida y su transformación, que entonces nosotros un día le invitamos a casa y le dijimos, explíquenos por qué su vida ha cambiado tanto. El poder del ejemplo, la transformación social que puede ocurrir cuando nuestras vidas se convierten en un ejemplo. Ahora, ¿de dónde salió ese ejemplo? Miren por favor el verso número 4, que es muy importante para entender el contenido doctrinal de esta porción de Tesalonicenses. Sabemos que Dios los ha escogido. Es decir, el ejemplo se generó en la vida de estas personas no por el esfuerzo que ellos hicieron, sino porque ellos habían sido tocados por Dios, señalados por Dios. San Pedro nos dice que hagamos todo lo posible por comprobar, confirmar, conocer más profundamente nuestra elección. Esa inmensa y enorme doctrina de la cual San Pablo nos habla tanto, la elección. Estas personas habían sido tocadas por Dios. Y hermanos y hermanas, esta mañana yo quiero hablarles de eso, de cómo Dios nos llama como comunidad cristiana, el Redil, a
ser ejemplo. Porque lo que más necesita nuestra Colombia es ejemplo. Por ahí dice la frase que el ejemplo no es una buena forma de enseñar, sino que es la única. El ejemplo no es una buena forma de enseñar, sino la única. Y nuestro llamado como iglesia es a regarnos por toda esta ciudad, siendo los prototipos del reino de Dios, los modelos, la misma palabra que se usa aquí para decir ejemplos de lo que hace el reino de Dios. Yo voy a mostrarles esto, cómo ellos llegaron a ser ejemplo, yendo por 3 preguntas muy sencillas. ¿Por qué se volvieron un ejemplo? ¿Cómo se veía ese ejemplo? ¿Y cuáles lecciones hay para nosotros hoy con respecto a ese ejemplo que el mismísimo apóstol y sus amigos consideraron que era necesario señalar para la historia y decir, eso es un cristiano, eso es una iglesia cristiana? Porque, hermanos y hermanas, reconozcámoslo, hay tan malos ejemplos. A Jesús lo estamos haciendo quedar tan mal últimamente, que cuando surge por ahí un buen ejemplo, es una joya preciosa, como esas que lucen en el fondo de un telón negro. Y Dios quiere llevarte a ti y a mí y a nuestra amada comunidad del Redil a ser una iglesia que es ejemplo. ¿Quieres entrar en la escuela del ejemplo? ¿Quieres entrar en la escuela del ejemplo? Primero, ¿por qué? ¿Por qué? Por el Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio. Verso 5. Nuestro Evangelio llegó no solo con palabras, sino también con poder. ¿A qué poder se refiere? ¿A qué poder se refiere? El texto nos lo explica. El poder del Espíritu Santo, que es el único que resuelve el problema de la conciencia, el único que trae convicción. El Evangelio se les metió por dentro con tal poder, tal convicción, que ya no necesitaban razones, ya no les preocupaban las polémicas, ya ellos sabían que Cristo era cierto, tan cierto como eran los pecados que les atormentaban. Sabemos por el trasfondo de los tesalonicenses que ellos habían sido salvados de la idolatría. Más adelante dice que ellos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo. La idolatría es una cosa terrible. La idolatría se apoya en el miedo. Podría contarles muchas historias de personas que han sido liberadas de la idolatría. La idolatría del dinero. La idolatría de una relación personal que se siente que no puedo vivir sin esa persona. Y estos hermanos sintieron tal efusión del Espíritu Santo que les liberó con una convicción tan grande que limpió sus conciencias de obras muertas. Verso 6. ¿Qué más hizo el Evangelio? Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría, que de nuevo infunde el Espíritu Santo. ¿Por qué se volvieron ejemplo? Porque fueron personas que resolvieron la conciencia y resolvieron los sentimientos.
¿Sabe cuándo se sabe que una persona resuelve sus sentimientos? Cuando es capaz de sufrir, cuando sabe sufrir, cuando ya no es manipulado por sus propios sentimientos, cuando es capaz de enfrentarse a la vida. Y aquí nos dicen, con un gozo que es superior, con un gozo que evidentemente era en medio de las pruebas, porque esta gente sufrió. Desde el mismo momento que se plantó la iglesia de los tesalonicenses, se metieron en problemas. O sea, fueron a tratar de capturar a Pablo y capturaron a Jasón, a un hermano, y lo metieron en la cárcel. Apenas lo estaban evangelizando y ya lo metieron a la cárcel. Pero ¿cómo era el gozo que estas personas experimentaban? ¿Cómo era el gozo que experimentaban que estaba por encima de las circunstancias? Que podían inclusive sufrir y eso no les restaba en su gozo. Y esa gracia que llevó también a Pablo, precisamente con Silas, a cantar en una cárcel después de haber sido azotados y alabar a Cristo, es el poder del Espíritu Santo que nos viene en el Evangelio y que nos da un gozo superior a los placeres o tristezas que pueden darnos las circunstancias. Miren el versos 7 y 8. ¿Qué más hizo el Evangelio para que estos hermanos fueran liberados y llegaran un día a ser ejemplo? Versos 7 y 8. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Esta gente encontró un propósito para su vida. El Evangelio les dio un propósito para su vida. El propósito de su vida ya no era conseguir plata, ni siquiera resolver todos sus problemas, sino ser instrumentos de Dios para la propagación de Dios, del amor y del plan de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Puede ser que tu vida es atrapada precisamente porque no ha llegado el Evangelio que libera tu conciencia, que sana tus heridas y que te entrega un nuevo propósito para la vida. Por eso esta gente se volvió en ejemplos, pero ustedes van a querer saber cómo se veía esa dinámica espiritual de ejemplos. Y hay dos áreas de nuestro texto que nos lo muestran en una manera extraordinaria. Miren el verso 3. Fe, amor y esperanza. Era gente que creía, pero ¿en qué forma creían? Creían en una forma que los llevaba a actuar diferente, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, creían en una forma que los llevaba a actuar diferente. Esto es gente que cuando nadie perdonaba, ellos perdonaban. Esto era gente que cuando nadie servía, ellos servían. Esto era gente que cuando nadie entregaba, ellos entregaban. ¿Por qué? Porque habían creído, habían puesto su confianza en el Dios de la historia, el dueño de todo. Sus vidas habían sido invadidas con tal convicción del Espíritu y con tal fe que iban más allá de lo que comúnmente iban. El texto del verso 3 va como si uno estuviera en el fogón subiéndole la temperatura. La obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor. Lo que nos quiere decir es la intensidad de ese trabajo, que también expresaba el amor de Dios, y en tercer lugar, la constancia sostenida por la esperanza. Así se veía la dinámica en la vida de esas personas. Yo pienso, mis vecinos me ven como alguien que tiene como esta intensidad de la vida. Eso lo llaman las virtudes teologales, y se ha escrito y reflexionado mucho sobre esas tres características de la fe.
del cristianismo, que son fe, amor y esperanza. Pablo la cita en varios lugares de sus epístolas, y me pregunto, la gente que me rodea me ve como una persona de fe, de amor y de esperanza. Pero esas tres cosas han de ser cosas no humanas. No es positivismo de que las cosas van a salir bien, sino una profunda confianza en Dios de que todas las cosas ayudan a bien. No es amor de sencillamente gustarle cosas y encariñarse con cosas, sino un amor capaz de ir más allá, y una esperanza que no es sencillamente que está esperando que todo salga bien, sino la convicción de que Dios tiene control de la historia y que el último capítulo de mi vida y de esta historia está en las manos de Dios. Y eso se veía. Particularmente se veía en lo que nos describe el verso número 9 y el verso número 10. Y ahí hay 4 verbos que quiero pedirle que usted tenga en cuenta y en consideración cuando nos describen esta iglesia como ejemplo. Yo me he preguntado si aquí se refiere a un asunto sucesivo que empieza y después concluye, o si más bien se refiere a un asunto repetitivo como una especie de espiral. ¿Cuáles son esas 4 palabras? Recibieron. La segunda, de cómo se convirtieron. La tercera, para servir. Y la cuarta, y para esperar. Esa era la dinámica de la iglesia. Por recibir, San Pablo nos explica en el capítulo 2, se refiere a cómo recibieron palabra de Dios. Que no lo recibieron como palabra de hombre. No es un señor que está hablando algunas ideas interesantes y religiosas allí, sino es palabra de Dios. Es Dios el que me está diciendo esto. Y San Pablo se sorprendía de cómo recibían a los mensajeros de Dios como quienes traían la palabra de Dios. Y ahí empieza esa dinámica de esa iglesia. Una iglesia que comía palabra de Dios. Una iglesia centrada en la palabra de Dios. Una iglesia ávida por conocer más aquello que Dios descifra como su plan en la historia, en el Evangelio, como su deseo para la iglesia, como su amor para las almas que no le tienen todavía. Y ellos quedaban fascinados con palabra de Dios. Una iglesia con hambre de palabra de Dios. Entonces, cuando hacían los negocios, le decían al no cristiano: déjeme, yo leo primero un poquito de la palabra de Dios. En sus conversaciones, allí en el mercado, las señoras comprando las cosas para el almuerzo, no estaban contando noticias de cómo fue la novela, sino comentando lo que habían escuchado en su pequeña comunidad cristiana, que era palabra de Dios. Es que más importante que lo que digan otros es lo que dice Dios, que es palabra viva, que permanece para siempre, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Era gente que recibía, pero miren cómo recibía palabra. Recibían la palabra de tal forma que los convertía, los cambiaba. Era gente en permanente cambio. No era gente estacionada, sino gente en permanente cambio. Cada día habían cosas nuevas en su vida. No solo nuevas conversaciones, sino nuevas prácticas en su vida, por favor. Estaban diariamente incorporando nuevas formas de ser seguidor de Cristo. Entonces ya no estafaban en los negocios, ya no chismeaban con la vecina, ya no miraban la vecina, ya no se entretenían en cosas que otros se entretenían, porque esa palabra los había cambiado por dentro. Pero tampoco era que se quedaban ahí, por favor. Dejaban los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se convertían en servidores.
Y hermanos, ustedes saben eso, ¿no? Estamos en una generación de tanto consumo religioso. ¿Y qué es un consumo estancado, no? ¿A qué iglesia voy? ¿Dónde hay más milagros? ¿Dónde me responden mis preguntas? ¿Me sanan mis heridas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe que nos llega en la palabra de Dios? Nos cambia el corazón, pero nos hace servidores del mundo, servidores de Dios en el mundo, no solo servidores en la iglesia y en las actividades de la iglesia. Y la cuarta dimensión de esa forma en cómo se veía el ejemplo de ellos era en el esperar. En el esperar, qué inmensa palabra, esperar. Ellos no estaban esperando comprar la casa, o sacarse la pensión, o que el hijo se casara. Ellos tenían una comprensión de la historia, por favor, la cosmovisión cristiana. Tenían esa visión de la historia, que sabían dónde terminaba la película y no podían aguantar hasta que digan el final de la película, y podían dejarlo todo. No les preocupaba dejar cosas. No les preocupaba sufrir por cosas, porque ellos sabían el final de la película. Hermanos y hermanas, cuando usted sabe el final de la película, pasan dos cosas. Primero, usted disfruta más la película. Usted va a ver esas películas, si el tipo cayó y ya lleva 5 minutos en el fondo del mar, amarrado a cuatro yunques de hierro, pero usted dice, no, pero él no me lo van a dejar allá, él va a salir de allá, así sea en el último, él sale de allá. Y usted se conecta con la historia, pues usted sabe el final de la película. Usted no se desconecta de la historia humana, ni las cosas le huelen a paraíso ni a tragedia. Sencillamente va avanzando en la vida porque usted sabe el final de la película y disfruta mucho más la película. Lo segundo que pasa cuando usted sabe el final de la película, y estos creyentes sabían el final de la película, somos fieles. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo tengo la sospecha de que, en vista de que cada día nosotros somos más la piedra en el zapato de los movimientos sociales emergentes que están tomando el control político del país, que nosotros estamos caminando hacia una nueva época de persecución. ¿Y qué hace el cristiano? ¿Qué hacían estos cristianos? Eran fieles. Y entonces seguían recibiendo palabra de Dios para poder interpretar su historia, seguían convirtiéndose, seguían sirviendo y seguían esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. No sabemos cuándo, pero el día en que nuestro Señor romperá el cielo y vendrá a llevarnos para estar con Él para siempre. La preciosa doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos cristianos hoy en día que no creen en la segunda venida de Cristo. Creen que el reino se va a agotar aquí. Se va a agotar en hacerte feliz, en hacerte hermoso o hermosa, en hacerte rico y próspero, en sanar tu cuerpo y que andes en victoria y que vivas como un hijo del rey. Estos creyentes tenían tal profundidad en la doctrina cristiana, por favor, que ellos sabían que creer en Cristo no es solo creer en el perdón de los pecados, por supuesto que lo incluye, sino también creer en la segunda venida del Señor. Es decir, yo sé cómo termina esta película, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que es fiel para guardar el depósito, yo sé en quién he creído, por favor. Y esa libertad impactaba tanto a sus vecinos y amigos. Entonces a vos no te preocupa quebrarte. Entonces a vos no te preocupa que te digan cáncer.
entonces a vos no te preocupa que Colombia sea la cosa más horrible que pueda pasar. No, yo sé el final de la película. Y el final de la película es claro. Quiere que se lo cuente. Y eso impactaba poderoso. Por eso esta iglesia se convirtió en iglesia modelo, en iglesia ejemplo, gestora, promotora, agente de transformación social, porque sabían el final de la película y podían disfrutar más la película y ser fieles hasta el final, porque sabían en quién habían creído. Hermanos y hermanas, esa iglesia tenemos que ser nosotros. Esa iglesia somos nosotros, por Dios. Esa iglesia es la que la gracia mismísima de Dios nos capacita para hacer. Y por eso quiero contarles qué lecciones hay para nosotros de ese ejemplo. Las lecciones que nos da una iglesia hermana, la iglesia de Tesalonicenses, para nosotros hoy. Y yo los llamo 7 prácticas saludables. No se me asusten, porque no me voy a demorar en cada una de ellas, para que no se me asuste pensando que aquí lo voy a dejar en un retiro espiritual. 7 prácticas saludables. ¿Qué surgen de este texto para nosotros? La primera, la prioridad de la palabra de Dios y de la oración. El binomio de oro, palabra de Dios y oración. ¿Qué fue lo que los transformó? El mensaje. En Tesalónica Pablo no hizo ningún milagro. No lo busque, pero no lo hay. Los azotaron, los maltrataron, tuvieron que pagar plata para sacar a los hermanos de la cárcel. Ahí no hubo nada de aquello. Pero hubo palabra de Dios que alimenta el alma y transforma los corazones, espada misma del Espíritu allí. Pero noten que nuestro texto empieza anclado en la oración. Siempre oramos por ustedes. Y hermanos, esa es la principal responsabilidad de los Pablos, Silvanos y Timoteos de esta congregación. Ahondar nuestro entendimiento de la palabra de Dios, enseñárselas a ustedes con amor y con respeto, y orar por ustedes todos los días. Segunda práctica saludable. Había predicación doctrinal. Algo que se extraña hoy en día en la iglesia. Y que yo mismo me hago el análisis como predicador, que tanto estoy predicando doctrinalmente. Esta iglesia sabía de la Santísima Trinidad, sabía cómo operaba el Espíritu, cómo fue la obra todo suficiente del Señor Jesucristo y cómo opera la gloria del Padre. Esta iglesia sabía sobre escatología, sobre el fin de los tiempos. Esta iglesia escuchaba doctrina. Dime qué crees y te diré quién eres. Yo mismo he tratado hoy de explicarles muy sencillo la doctrina de la segunda venida del Señor, que si yo me sé el final de la película, yo la disfruto más y soy más fiel. Pero si nunca usted lee, si nunca le habla, si nunca entra a la aérea a uno de los cursos para entender cómo va a terminar la historia humana, usted piensa que la historia humana va a terminar cuando pierda la casita, cuando el médico le diagnostique esta enfermedad, cuando el esposo o la esposa lo deje, cuando el hijo no siga a Cristo, etcétera, etcétera. Necesitamos la doctrina para entender la realidad, para ver las cosas con los ojos de Dios y para no enfrascarnos en nuestros propios problemas, sino para ser individuos que logramos estar por encima de las circunstancias en virtud de la revelación que nos da la Santa Palabra de Dios. En tercer lugar, liderazgo de servicio. Miren el verso 5. Me ha ministrado a mí como pastor este final del verso 5. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Los pastores y todos tenemos la responsabilidad de hacer eso evidente, que estamos buscando el bien del otro, no el bien propio,
sino el bien del otro. Esto es liderazgo de servicio. Podría ampliar también liderazgo plural, no es solo Pablo, es Silvano y Timoteo, y es también liderazgo horizontal. Ellos se consideraban hermanos con ellos, los necesitaban a ellos, les pedían oración a ellos. Es decir, desaparecen esas concepciones piramidales del liderazgo, donde por allá está el pastor inalcanzable, que nadie puede tener una cita con él, o no pueden tocarlo siquiera porque es el ungido de Dios. No, Señor, ese no era Pablo. Uno observa una preocupación porque fuera un liderazgo de servicio plural y horizontal. Cuarto, discipulado por imitación. Ellos se volvieron ejemplo porque imitaron a Pablo y a sus amigos que imitaron al Señor Jesús. Y especialmente en Tesalonicenses es la imitación en el trabajo. Las exhortaciones más fuertes de Tesalonicenses tienen que ver con el trabajo. Léanlo en 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 3. Hermanos que andaban holgazaneando, que podían usar sus talentos y sus dones para el servicio de la humanidad. Y por eso yo hago esa distinción. Uno puede no tener empleo, pero no siempre puede tener trabajo. El trabajo dignifica. El trabajo es la responsabilidad humana de usar todos sus oficios y sus talentos para la gloria de Dios. Los que oran trabajan, los que siembran la huerta trabajan, los que cuidan los nietos trabajan, los que van a la empresa trabajan, los que se facultan más para mejorar sus habilidades trabajan. Están usando todas sus competencias para la gloria de Dios. Y Pablo les dice en una ocasión: nosotros pudimos aprovecharnos de ustedes porque teníamos derecho a cobrarles salario, no les cobraron salario, para darles ejemplo. El discipulado por imitación en cosas concretas de la vida. Quinto, proyección misionera y social. El verso 6 y 7 describen a una iglesia activa en la obra misionera. Era una iglesia donde no estaban pensando solamente en ellos. Estaba bien la congregación, suple las necesidades de la misma congregación, pero la iglesia está en este mundo para los que no están en la iglesia, para aquellos necesitados espiritual y materialmente. Y esta visión no podría exagerar el énfasis que tiene para nosotros como comunidad cristiana en Redil. Voy a decirlo de una manera firme y contundente: esta iglesia no existe primariamente para ti. Esta iglesia existe para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, para tus hijos, que todavía no han sido alcanzados por la gracia y el poder de Jesucristo. Para ellos existe esta iglesia. No es que no vamos a orar por ti, no es que no te vamos a dar consejería y ayudar, pero siempre con la mirada última en que Dios nos tiene en este mundo como agentes de transformación. Y ellos no se quedaron ahí en Tesalónica sencillamente recibiendo la gracia, la alegría, el poder y la convicción del Espíritu. No, ellos pensaron: hay cantidad de poblaciones que no tienen otras personas que les prediquen, y tenían que mandar y aprovechar sus conexiones, sus amigos, para llevar allí el mensaje de Dios. Por eso en el Redil hemos asumido un compromiso especial con los indígenas en Colombia. Hay 70 tribus indígenas en Colombia, muchas de las cuales ni siquiera tienen su idioma escrito en el orden de la alfabetización. Y la mayoría no tienen un misionero allá aprendiendo su idioma para hablarles en la lengua de su corazón. El lunes pasado estuve en el Instituto Misionero de Nuevos Horizontes, que estamos apoyando. Tenemos 2 chicas ahí de entre las comunidades de los rediles preparándose para ser misioneras. Este es un parámetro para la iglesia. La iglesia tendrá que irrumpir en escenarios donde otros no están irrumpiendo y donde hay necesidad humanitaria y necesidad de presencia de iglesia y de evangelio. Pero también había esta dimensión social. En 2 Corintios capítulo 8 reconocerán que esta iglesia de Tesalónica hacía parte de esas iglesias macedonias que le dijeron a Pablo: somos pobres,
estamos en gran tribulación, pero no nos quites el privilegio, Pablo, de enviarle la ofrenda de ayuda a los santos de Jerusalén. Esa es la famosa historia de 2 de Corintios capítulo 8. Hermanos, que en su profunda pobreza, nos dice el texto, abundaron en riquezas por su generosidad. Es decir, esto debe confrontarnos profundamente. Una iglesia que tiene proyección misionera y social. Sexto, una iglesia que promueve las relaciones interpersonales e intereclesiales. Es muy lindo en Tesalonicenses estudiar cómo Pablo se ocupaba de que los hermanos se saludaran, se animaran, se exhortaran, se amaran más y más y más los unos a los otros. La comunidad cristiana debe promover relaciones saludables. Esta práctica es fundamental, especialmente en una generación donde las iglesias más apetecidas son las iglesias que favorecen el anonimato. Cada vez hay más presencia en este país de iglesias donde la oscuridad de la penumbra allá, donde está la gente, la luz en el escenario para los que participan hermosamente con su música o con sus reflexiones, pero esa oscuridad allá donde te haces al lado de una persona y ni el mínimo la paz sea contigo, sencillamente se sentó como quien fue a un teatro, vio un show maravilloso, que a veces lo hacen maravilloso, pero no hay la conexión relacional que debe haber, y eso tiene que ser una práctica saludable para el redil. Las relaciones interpersonales. Si tú vienes aquí, vienes a ser hermano, o vienes a ser consumidor espiritual, que sencillamente te sientas y te vas. Vas a darte a conocer, y vas a conocer, y vas a servir, y te vas a conectar. Por eso nos llamamos comunidad. Por eso no nos llamamos centro de alabanza. ¿No habían notado eso? Nos llamamos comunidad. Buscamos lo común, que es el mismo evangelio que nos conecta y nos enseña a amarnos los unos a los otros, y acogemos al que llega nuevo. Y relaciones intereclesiales. Uno nota que Pablo respeta la iglesia local, pero establece relaciones interdenominacionales, intereclesiales con la iglesia, ya fuera para recoger una ofrenda, ya fuera para enviar una carta de exhortación, ya fuera para afirmarlos y animarlos, pero esta práctica es esencial. Una iglesia conectada con otras iglesias. El 30 de septiembre nos vamos a unir para esta vigilia maravillosa con otras iglesias de la ciudad. Sí tenemos unas diferencias teológicas, gracias a Dios, de orden secundario. Sí tenemos diferentes formas de adorar. Sí hay algunos de ustedes que quizás han pasado por una de esas iglesias y tienen ahí todavía algo hay que sanar y perdonar. Pero nuestra iglesia no puede aislarse al estilo de las sectas de lo demás que está haciendo Dios en las demás congregaciones y pastores. Esto no quiere decir que no vamos a tener un ojo crítico sobre la conducta de siervos de Dios o sobre la conducta de iglesias que deben ser llamadas al orden. Pero la iglesia cristiana no queda en el ostracismo de decir, como una iglesia alguna vez dijo en Medellín, es que el Señor nos reveló que la iglesia que más ama a Dios en Medellín somos nosotros. Entonces nosotros no nos juntamos para no mancharnos con otras iglesias. Por favor, por favor, por favor, ama tu iglesia. Ten razones para ser parte de este proyecto y esta extensión del reino de Dios que se llama Iglesia Redil. Pero tienes que ser capaz de abrazar a otro que también confiesa a Cristo, de amarlo y servirlo, y de unirnos en esta ciudad para orar, para marchar, para evangelizar, para servir, para adorar, y particularmente el 30 de septiembre para orar e interceder por nuestro país. Séptima práctica saludable, la autonomía de la iglesia local. ¿Con qué respeto habla Pablo a esta iglesia? Porque la consideraba autónoma en el sentido de que esa iglesia tenía sus líderes, tenía su forma de operar, tenía su proyecto misionero. San Pablo no creó una red de iglesias siendo él el gran apóstol para ordenarles y mandarles el misal y que solo predicaran lo que él había dicho y solo leyeran los libros que él había escrito. No, él reconocía que allí había presencia del Espíritu de Dios para guiarlos, para expandir la obra de Dios a través de ellos. Pablo no creó una franquicia.
Él fundó iglesias locales, que guiadas por el Espíritu Santo y por la santa palabra de Dios, seguirían avanzando con el reino de Dios. Ese concepto de la autonomía local particularmente es fundamental para nosotros los bautistas. Nosotros somos bautistas, porque creemos que una congregación se puede autogobernar, guiada por la palabra de Dios. Se puede autopropagar, guiada por la palabra de Dios. Y se puede sostener, guiada por la palabra de Dios, que no necesita de otras organizaciones. Tiene relaciones con ellas, se conecta con lo que Dios está haciendo con ellas, pero la misma congregación va dirigiendo y entendiendo cómo el Señor la dirige en medio de la historia. Eso implica una administración local responsable, como en nuestras congregaciones, que la misma asamblea de miembros nombra a los administradores. Los pastores no tocamos los fondos de la iglesia. Eso implica tener proyecto claro y contextual que quiere hacer Dios en este sector y a través de los hermanos que trae a nuestra congregación. Eso implica absoluta responsabilidad ante el Estado, y que no nos podemos cobijar en los errores de otras instituciones, sino que nosotros mismos vamos a ser responsables ante el Estado colombiano en lo que respecta a lo administrativo y a lo legal. Una iglesia que se nos presenta como ejemplo y que nos dicen en el texto por qué se volvieron ejemplo, cómo se expresaron como ejemplo, cuáles son las lecciones para nosotros hoy. Voy a terminar con dos aplicaciones. Al principio les decía que la frase es muy importante. El ejemplo no es una buena forma de enseñar, es la única. Que en cada una de nuestras acciones estamos predicando el Evangelio. Necesitamos explicarlo también con nuestras palabras, pero abre y rompe nuevos escenarios el Espíritu de Dios a través de tu ejemplo. Somos confrontados por este ejemplo. Pero este ejemplo comenzó en la acción de Dios, en el mismo poder de Dios. Dejemos que ese ejemplo se constituya en nuestra vida, porque somos imitadores del Señor y de los siervos de Dios que nos predican la palabra de Dios. Somos llamados a ser ejemplo. Segunda aplicación: nuestro curso de membresía. El día 14 de septiembre quiero reunirme con todos y cada uno de ustedes que todavía no son miembros oficiales de la iglesia. En nuestra iglesia, una vez nos convertimos al Señor, nos bautizamos, que es la orden bíblica. Después de que somos bautizados, llevamos 6 meses por lo menos en la congregación, hacemos un sencillo curso de membresía donde entendemos doctrina, historia, proyección, administración, logística, etcétera, de la congregación, de manera que así quedamos capacitados para participar en la asamblea de miembros. Yo quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que vivan la iglesia local de esta manera, porque esta es la forma en la que podemos conectarnos y participar de grandes decisiones, y sobre todo orar por las proyecciones que Dios tiene con la congregación. Oren por este siervo de Dios que dirige un precioso equipo pastoral en esta congregación, donde vemos no solo que estamos apoyando 3 iglesias que están naciendo, sino apoyando una cantidad de personas que participan en ministerios en esta ciudad, ministerios que evangelizan, que guían la adoración, que trabajan con niños, que trabajan con capacitación teológica. Y cómo podemos integrarnos juntos y poner todo de nosotros, porque sabemos el final de la película. Sabemos el final de la película. Cuando uno sabe el final de la película, uno la disfruta más. Uno no queda estancado en el dolor cuando al protagonista de la película una cosa le sale mal, porque no, yo sé el final. Cuando sabemos el final de la película, hermanos y hermanas, somos fieles hasta la muerte. Y yo los invito a ser fieles al Señor, haciéndose miembros de esta iglesia.
Yo estoy feliz que participen los domingos. Le doy gloria al Señor por eso. Y que vengan el miércoles a la oración, y vayan a los rebaños y todas las actividades. Pero aquí nos describen un grupo de hermanos conectados con los proyectos del reino de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos que han tenido la paciencia de escuchar este llamado a ser ejemplos y este llamado a la vinculación.